Bueno, ante todo presentarme con los que no haya tenido la oportunidad aún de conversar o, o hablar. Mi nombre es André Morales, soy director comercial de Geocertis Calidad, que es el laboratorio de control de calidad en geosintéticos. Y bueno, eh, por tal vez mi acento y tal, les comento, yo soy de Perú, así que desde ya me disculpo si por ahí empleo alguna palabra que la puedan desconocer o no la logren entender, me pasa mucho. Así que bueno, para todo eso. Yo voy a hablar un poco respecto a mm, patologías, llamémosle, o situaciones distintas de las cuales no es lo habitual o lo que nos encontramos nosotros como laboratorio, lo que viene a ser el control de calidad, lo que seguramente aquí todos sepamos, que es los ensayos por una parte de laboratorio, por otra parte las comprobaciones in situ en balsas y vertederos, ¿no? Eso es un tema que yo creo que aquí casi todos los conocemos. Entonces no voy a entrar mucho en eso, pero voy a hablar de otros escenarios, otras casuísticas que nos han presentado y pues bueno, un poco cómo lo hemos sabido solucionar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a partir del primer caso. Bien, aquí comentarles, teníamos una balsa de lixiviados y una balsa de pluviales, eh, lógicamente de un vertedero, en el cual pues el cliente tenía las sospechas de que había una posible filtración en el subsuelo. Entonces, uno de nuestros objetivos y formas de trabajo que definimos fue buscar por medio de geofísica lo que era la tomografía eléctrica. Y luego también teníamos que detectar posibles fugas en ambas balsas. ¿Esto cómo lo abordamos? Por medio de un método geoeléctrico que es el BATEN. ¿Sí? Eso sumado también con inspección visual propia de las balsas. ¿Vale? Pues bueno, posterior a la geofísica, que fue una ardua labor que con otros técnicos se pudo realizar, se detectó una filtración a unos entre 30 y 40 metros de profundidad, ¿sí? Los cuales pues daba a entender que eran unos lixiviados que estaban en el subsuelo. Y luego, por otra parte, detectamos 6 fugas, tanto en la balsa de lixiviados como en la balsa de pluviales. Esto por medio de lo que les comentaba, que es el método geoeléctrico del BATEN, que se pasa por toda la superficie de la lámina. Esto tiene que hacerse en seco y de esta forma pudimos detectar estos puntos. Entonces, bueno, acá me parece que tengo unas fotos. Bueno, esto es una foto, eh, parte del informe, en la cual, no sé si logra verse, pero bueno, es un poco la línea de abajo, son los metros, se hizo sobre una línea de 100 metros y se logra ver a la altura de entre 35 y 40 metros de profundidad donde se detectó la filtración. Esto de aquí es lo que les comento, lo que les comento del método Batten. De hecho, ahí me pueden ver sobre el talud de la balsa de lixiviados, que estoy haciendo todo la prospección y toda la búsqueda de fugas. Y pues ahí anclado con cuerdas y demás. Y pues de esta forma se pudo detectar esto. ¿Vale? Pues es un caso así que nos llegó y que lo resolvimos de esta forma, como les comento, fuera de lo habitual. Bien, aquí lo que tenemos es igual, otro caso. Habían unas arguetas, unas balsas de purines y querían certificar pues que estuvieran estancas. Lógicamente, cuando nos llega esto, que es un poco fuera de lo que para nosotros es lo conocido, lo que manejamos, mm, pues primero tuvimos que hacer un análisis previo, un estudio, saber qué norma o método emplear para que sea acorde a lo que estaban requiriendo. Entonces, haciendo la investigación previa, pues detectamos una norma, creo que lo tengo justo aquí, bien, que es la norma UNEN 1610, pues define un poco lo que son los métodos para pruebas de estanqueidad. Entonces, se lo transmitimos al cliente
que por analogía emplearíamos esta norma para hacer la comprobación de estanquidad de las arquetas de purines. Entonces, bueno, esta norma pues habla un poco sobre el ensayo de estanquidad por llenado, que realmente no tiene mucha complejidad, es simplemente hacer un registro inicial, esperar X tiempo y hacer un registro final, y sobre eso pues se determina, obviamente, si hay cierta pérdida, tal, evaporación, porcentajes, y se determina si es que está estanca o tiene pérdidas. Entonces, bueno, ahí son unas fotos de los purines, tanto de tomas iniciales como finales, ¿no? Y bueno, como último caso, esto lo que recibimos, el trabajo que nos encomendaron hacer era una prospección de suelos contaminados. Aquí lo que el cliente requería era determinar si es que el suelo, un espacio agrícola, tenía contaminación, ¿vale? Si sufría algún tipo de contaminación microbiana o bacteriana. Entonces, también abordamos el tema pues, de la siguiente forma. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis de la evolución de terreno desde los años 50. Esto en internet se conseguían fotos y demás. Más que nada para identificar si es que en todo este proceso, en todo este cambio de años, habían habido ciertos factores o cosas que hubieran sucedido en todo este tiempo que pudieran para nosotros interpretarse como que puede ser algún tipo de causante de contaminación. Entonces, bueno, hicimos ese análisis y posterior a eso también lo que hicimos fue ir in situ a esta zona agrícola y cogimos 4 muestras de la tierra, las cuales las enviamos a un laboratorio que está fuera de España, pero que se encarga de hacer todo este análisis, todos estos ensayos. Y pues bueno, al final, posterior a los ensayos, se determinó que había ausencia de contaminación, no había ningún tipo de tema que afecte en este suelo. Entonces, bueno, eso es un poco el reconocimiento que hicimos, como les comentaba, por los distintos años, un poco para ver si es que algo ahí se determinaba como posible factor contaminante. Y eso es un poco las fotos de las tomas de muestra que hicimos para luego enviarlas al laboratorio. Y bueno, un poco por resumir, estos son casos que nos llegan a nosotros y de la forma más profesional y con el mejor enfoque intentamos darle solución y poder así hacer estos trabajos que, como les decía, son trabajos aparte de lo que habitualmente hacemos, que es el control de calidad sobre los materiales geosintéticos. Y yo creo que eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Gracias. ¿Me puedes dejar un momento ¿Esto? Y participe yo en la parte de geofísica? Sí. Entonces, comentar dos cosillas. El caso 1. Este de aquí. O sea, Sí. este gráfico la verdad es que es muy interesante porque era una base de lixiviados con pérdidas. Sabían que había pérdidas. El problema es, bueno, hicimos una tomografía a lo largo de todo lo que es el perfil. Y si en la rotura, fijaros que había una rotura en la que se había roto una parte de la lámina y se había extrusionado, con lo cual, cuando volvió otra vez a coger pues, calor, dilataciones y demás, volvió a romper. Y había una raja, se veía visualmente, no hacía falta hacer nada, había una raja bien hermosa en la parte de la izquierda y sin embargo aquí salió por la derecha. Nosotros, a lo largo de hacer lo que es el perfil, pensábamos que íbamos a detectar lo que era la fuga de lixiviados, pues donde estaba la raja, ¿no? Y no fue así, fue en la otra parte de la balsa. O sea que esto es lo que nos indica, digamos, y a 40 metros de profundidad, ya casi desistiendo ya de decir, pues chicos, íbamos haciendo como rodajas o en tomografía y no íbamos dando con nada, y más en la zona que preveíamos que venía por gravedad, y la detectamos aquí a última hora en la parte de abajo, 30 o 40 metros, unos 4 o 5 metros de ancho. O sea, imaginaros ahí la cantidad de lixiviado que pueda estar sacando por ahí. Pues por eso no estamos diciendo tampoco dónde está esa balsa de lixiviados, pero vamos, que era una fuga importante, ¿no? Entonces, era para ver, digamos, que vierais un ejemplo de cómo abordar ese problema que superficialmente y a base de sondeos, imagínate la cantidad de sondeos que tienes que hacer para detectar dónde está esos 3 metros de salida. Y en cuanto a lo que era el por qué aquí y no allá,
entendemos que lo que había era pues, una entrada de materiales, son materiales aluviales, con lo cual igual te encuentras arcillas, que gravas, que tal. Entonces, en la parte de las arcillas se ve que en esta zona era más arcillosa y fue escurriendo, digamos, hacia otra zona que tenía un paleocanal, que se llama, es decir, un antiguo cauce, digamos, donde había materiales más gruesos, y ahí es por donde sacó el lixiviado, ¿no? Ahora tenemos una propuesta hecha para hacerlo con respecto a todo el vertedero. ¿Por qué? Porque a lo mejor no proviene de aquí solamente, sino que a lo mejor viene del vertedero de otras zonas, ¿no? Además, el lixiviado es lo más próximo y demás, pero a veces tampoco sabes. Pero que sepáis, digamos, cuando vienen estas cosas, entra un desasosiego, ¿no? Es decir, a ver cómo abordo este asunto, que sepáis que hay métodos, digamos, de abordaje. Y lo otro muy interesante en el tema además está por aquí Juan, que nos va a dar mañana una ponencia magistral. La Si, siguiente. si no le ofende, yo digo, son ingenieros viejos, ¿no? De los que ya sabios, ¿no? Si le queremos decir de una forma un poco más fina. Y bueno, aquí se hizo un trabajo para detectar, digamos, tema de suelos contaminados. Tampoco quiero decir mucho más. La cuestión es que se iba a hacer un vertedero en una zona y entonces lo primero que había que ver es si había ya contaminación de por sí, porque si no. Y entonces aquí la secuencia fue tirar, un poco como se trabaja ese tema, es tirar de bibliografía, sobre todo de imágenes en las cuales se va viendo desde los años 50 que ha habido, para ver si encuentras ahí cerca pues una gasolinera, cosas que hoy en día no se ven y sin embargo en la evolución fotográfica sí que detectas el que había allí cualquier foco de contaminación, ¿no? Por aquí está también Javier de Urguinza también, que sabe bastante de ese tema. Y son, digamos, la forma de abordar, que muchas veces no saben ni cómo abordar el asunto, ¿no? En este caso, la metodología es esa, ¿no? Primero con fotos y después ya pues haces con las cartas, sacas material, ves la contaminación que tiene, pero tienes que saber qué hacer cuando tienes una superficie muy grande, dónde vas a meter mano, igual que el anterior, ¿no? Es decir, no me pongo a coger la retro a ver donde yo piense, ¿no? Esa es un poco, digamos, la metodología, ¿no? Con lo cual, pues, muchas gracias, André. No, a Una ustedes. buena ponencia Muchas gracias. y mucha suerte en porque están iniciando lo que es el mundo del control de calidad. Pues ahí Vienen estamos. de un laboratorio que ya lleva muchos años, pero están iniciando la aventura ellos, con lo cual Pero vamos mucho bien, vamos ánimo bien. Así es. y que haya suerte. Muchas gracias.